ahora en la reunión. Bueno, primero, Ok. vamos a ir avanzando por partes. Yo tengo una lista de la que habíamos pasado hace 2 meses atrás y que sé que ustedes han avanzado en varias cosas. Lo que no tengo claro es efectivamente claro cuáles son los puntos que efectivamente ustedes han desarrollado. Y estoy hablando Sí. de todos los que son los CRUD, de Sí. tengo rubro, depósito, zona, que me suena que ustedes habían estado trabajando y que creo que debe estar Sí. eso, ¿cierto? Bueno, choferes y camiones. A ver, ahí me fijo bien el Excel ese y te digo al menos desde el back Bueno, cómo estaba yo eso. les A dejé ver. la posibilidad de poderlos modificar. Se los Para, compartí. depende de qué Excel estamos hablando, porque nosotros teníamos uno para el back, ¿te Planilla de acordás? seguimiento del proyecto. Voy a Ah, volver nuevamente a compartirlo. eh, Vamos a hacer una cosa. Vamos así vamos, Hola, voy a compartir de vuelta y no, no, voy no. a generar como para que lo puedan modificar. ¿Qué Porque onda? si, porque si no, no pueden. lo ¿Qué dimos. haces, Gonza? Ok. Igual, igual, Carlos, bueno, sí, o sea, usted lo podría ver ahí en, ¿cómo se llama? Online. El tema es que, claro, no funciona el backend. A ver. El backend Eh, anda, lo que no anda es la conexión. claro, o sea, no están dando, digamos, ¿no hubo No, novedades de Diego todavía? no, todavía no. Se ve que ha estado con muchos quilombos ayer. Hoy día lo vuelvo nuevamente a tocar y ya me voy a comunicar con Francisco. Entonces vamos a hacer lo que habíamos quedado Eh, ayer. Porque también me si urge quiere algo más porque específico, Carlos, si quiere como... algo más específico, que si quiere algo más específico, yo le puedo ir mostrando lo que tenemos y usted lo va como anotando si quiere y nos va diciendo. Mira, no, no, Le hago no. como una... Espera, no, no. Ok. Les copio el vínculo de vuelta. Está para editar. Así ya Bien. directamente ustedes... Igual, Carlos, Sí, perdón que te interrumpa. dime. Si vos querías salir de la urgencia y testear vos ¿cómo se llama? La aplicación, Ah, bastaba con entrar con el usuario que tenés, el admin del, ¿cómo se llama? Ah, sí, es verdad. No me va a salir el nombre, Escritorio del remoto. remoto, del escritorio remoto, y entrar con una URL diferente, que es la local, bueno. y ahí lo probás, Listo, y listo, listo. listo. O Bueno, sea, pásenme entonces la URL local y luego desde esa manera. Perfecto. pero tiene que ser desde ahí, desde el Windows. No hay ningún problema. El asunto es que yo pueda ir ayudándolos a ustedes a avanzar con eso. Bueno, ya les copié Bueno, el link para que puedan agregarme en la columna que dice desarrollo realizado. Me coloquen un 1 Sí. ahí en el caso de que esté. Pongan el filtro de lo que está en proceso. Coloquen el filtro de todo lo que le he puesto uno en proceso. Voy a compartir pantalla, así no hablo en el aire. A ver un Ok. cachito. Sería esto. Ah, ok. Ah, yo ya lo tengo, creo, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Bueno, sí, ahí veo que ya se han metido dos ya, el Santi y no sé quién más. Bueno, fíjense acá, está bien. la columna que está acá, que dice total en proceso, bueno, eso lo he colocado como que es lo que es la intención. Y coloquen por favor ustedes en logro lo que se consiguió. Que esta columna la quiero completar en realidad yo, como Sí. indicándole, esto lo hemos logrado, esto está. Eh, Ok. este, o ¿No? sea, tengo que ponerle Sí, sí, una confirmación. Es ¿no? como una Ok. confirmación mía de que ya está hecho el control por parte mía. Y ya después veremos de poner Ok. una columna más para los usuarios que sean de Orpaz y que nos digan, sí, esto ya está. Esto ya lo chequeamos también, está todo correcto y ponemos el gancho de que anda bien. Bueno, Ok. olvidémonos de esto por un momento. Vamos a trabajar en esta etapa, vamos a trabajar sobre clientes y sobre proveedores. Ok. Eh, ¿Por qué vamos a trabajar sobre los dos a la vez? Porque tienen un punto en factor, pues tienen un factor común que es información que nosotros vamos a rescatar de AFIP para que un usuario final, cuando quiera dar de alta a un proveedor o a un cliente, directamente se traiga los datos de AFIP, los datos fiscales.
Ok. Entonces, a esto lo vamos a hacer en 3 etapas. Vamos a hacer en una primera etapa lo que es clientes y proveedores, tal cual como lo hemos venido haciendo con las otras operaciones de depósito, de zona, de rubro, que simplemente lo que hemos hecho acá es una ventana con una grilla, voy a abrir el sistema como para que se contextualice esto que estoy diciendo. A ver, un segundito. Ok. Voy a compartir mejor la pantalla acá. Esta otra parte. Le hago una consulta. ¿La A qué significaba? Ahí te digo. La A significa que son... Le he puesto letras que no tienen un significado en sí la letra, pero lo que tiene un significado asociado a la letra. En la parte de Claro, porque al abajo... final sí, hay una referencia, pero está vacía, no sé. Ah, No, es que no, no, estaba no. muy... No, no. No. Ok, Está, ok. está la referencia Ahí lo vi, lo con vi. datos. La A son las Claro, es que modificaciones de sí, datos, pero de una solo de sola una tabla. tabla. O sea, que esto afecta Ok, nada más que a una tabla. ok, ok. Este es cuando hay una transacción, que son las operaciones de complejidad mayor. Z son las que las tengo digamos, bajo la lupa para ver si la vamos a meter o no la vamos a meter. Y C son Ok, todas consultas, de las cuales la C, una gran parte, van a ir a parar a los tableros. Entonces, la ok, C, antes de salir a desarrollarlas, primero voy a ver qué va a ir quedando en los tableros. De todos modos, hay ok, consultas que entran en la categoría C que yo ya estoy con seguridad, sé con seguridad que la vamos a colocar desde acá. Porque, por ejemplo, una consulta de clientes no tiene que ir a parar un tablero de comando. O sea, si nosotros vamos a consultar a un cliente, tiene que haber directamente una opción de consulta. Eh, entonces, bueno, esas son las particularidades. Nosotros ahora estamos ok. trabajando sobre un grupo que están abarcando prácticamente, eh, a ver, están abarcando prácticamente eh, los tres, las tres clasificaciones, A, T y C. He puesto una T acá. No les he compartido esta pantalla a ver si se ve. Sí, acá está. Mm, He puesto una T acá porque vamos a mm, arrancar por el análisis de la parte de mm. presupuestos. Vamos a empezar por la estructuración de la creación de los presupuestos. Ya cuando lleguemos a ese punto se los voy a explicar en detalle. Pero ahora vamos a lo que es clientes y proveedores. Ok, cliente y Vamos a proveedores. clientes y proveedores. Acá en clientes no lo tengo, se me ha escapado del filtro. Aguarden un segundito que lo voy a volver nuevamente a colocar. A ver, ¿qué ha pasado acá? Igual creo que clientes... a ver. No, es que no lo puedo haber puesto con uno, seguramente no le he tildado el uno. Ah, claro, claro, claro. Acá estamos. Cliente le voy a poner también uno porque he tomado la decisión que lo vamos a incorporar ahora sobre esto. Ok, Fíjense ok, de que ok. el nivel de complejidad es alto, pero no lo vamos a A hacer ver. todo en la primera etapa. Vamos a arrancar, Clientes, 42. vamos a Mm, arrancar como les digo, un factor común que tiene clientes y que tiene en mm, la parte de compras, que está más abajo, proveedores. mm. Recursos humanos. Sí, los proveedores creo que ya tienen el uno, creo, los proveedores. Sí, proveedores tienen el 1 porque era una tabla bastante simple comparada con la de clientes, porque en la de clientes la herramienta que tengo en la parte de clientes, se los voy a mostrar acá, cuando entramos a esta área, aparte de mostrarnos todos los clientes, hace un montonazo de trabajo estadístico, saca información de varias cuestiones. Por ejemplo, un dato relevante que lo usa mucho el usuario final es cuál fue la fecha de último movimiento de su cuenta corriente. Entonces, esto ya le va diciendo al usuario si este es un cliente frecuente o es un cliente que vino una vez y no vino nunca más. Fíjense que este es un dato real.
Este cliente vino en el 2015 y ya no, hace 10 años que desapareció. Acá hay dos cuestiones que... Estaría bueno que, por ejemplo, en la nueva aplicación web, si hace clic en último movimiento, que haga clic ahí y que se abra una ventanita mostrando el último movimiento o todo el historial de la cuenta corriente. No sé. Vos sabés que eso lo voy a estudiar, Gonza, porque mira lo que me llevó a esa línea de pensamiento. Esta pantalla, esta ventana, para hacerla, digamos, de alguna manera eh, completa y metiéndole Sí. cosas que a medida que iba avanzando yo con el desarrollo del sistema, 30 años tiene este sistema, imagínense que cada vez que aparecía alguna necesidad, yo me venía a esta ventana y le sumaba algún botón, le sumaba algún filtro, le sumaba... Y hoy día es una ventana que tiene bajo uso porque el usuario no sabe todo lo que tiene acá adentro. Entonces tengo que buscar caminos un poco más simplificados. Eso que acabas de decir no me disgusta en absoluto. Pero, ¿qué sucede? Que acá estamos en una herramienta en donde un usuario puede dar de alta y puede dar de baja a un cliente. Cosa que es de una categoría superior a un cliente, a un usuario calificado dentro de la empresa y otro usuario de calificación menor dentro de la empresa podría tener nada más que acceso a visualizar una cuenta corriente. Entonces, yo prefiero separar los tantos y a lo mejor mostrar una nueva ventana. Y también otro detalle, Gonza, eso que acabas de decir, es muy probable que estén embebidos dentro de los tableros. Porque cuando hagamos un análisis de la plata que tenemos en la calle, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra facturación, nuestra lista de clientes, las cuentas corrientes, y todo eso va a quedar dentro de un tablero casi con seguridad. Entonces, a medida que vaya desarrollando los tableros y vaya hablando todo este tema, lo vaya discutiendo con Agustín, es muy probable de que hayan cosas que vayan a parar derecho al tablero y hayan cosas que las haga desaparecer de acá. Entonces, a ver, esta ventana tiene complejidad, pero no es la complejidad que nosotros vamos a transmitir hoy en el sistema. Lo que vamos a hacer hoy en el sistema es que sea una ventana sencilla, que simplemente nos permita dar el objetivo que tiene, que es dar de alta, baja o modificar el dato de un cliente. Okay. Tenemos otra parte de complejidad que tiene acá, que es un ingreso a un área de estadística. Esto le suma complejidad a esta ventana. Entonces, ¿qué es lo que busco? Voy a ponerle acá, vamos a ponerle del 2023. ¿Qué es lo que busco con esta ventana? Que no tenga este tablero que está acá. Entonces, yo le he puesto como nivel de complejidad 42, porque esta ventana me suma un montonazo de aplicaciones que vamos a tener que hacer desde otros lados y a lo mejor descentralizadas de esta operación. Si en algún momento algún usuario quiere entrar a ver estas estadísticas, que no tenga que entrar a las altas bajas modificaciones de un cliente. Esto yo lo hice para poder recortar código, para poder simplificar, teniendo en cuenta de que todo el desarrollo lo he mantenido absolutamente a solas. Entonces tenía que recortar muchísimo código. Pero también esto hace de que esta aplicación sea cada vez más compleja, más difícil de levantarla. ¿Y qué es lo que sucede cuando yo al back le pido, tráeme todos estos datos? Ustedes se dieron cuenta del tiempo que se demoró. Si una persona tiene que venir a dar de alta a un cliente rápidamente, ¿con qué problema se encuentra? Con que esta ventana, al momento de arrancar, fíjense, se demora un montón. Esta ventana no tendría que demorarse tanto. ¿Y por qué? Porque me hizo todo este procesamiento. Se fue y se buscó en todas las cuentas corrientes cuál fue la última fecha. Hizo un análisis de todas las cuentas corrientes y cuál fue el último documento de cada una de las cuentas corrientes. Si bien esto lo hizo rápido, siendo de que digamos, tenemos 11.200 clientes acá, lo ha hecho muy rápido y tiene información de más de 10 años. Pero esto no puede, escalándolo a tener un montonazo de empresas que cada vez que accedan a consultar a un cliente
tenga que procesar toda esta cantidad de información no está sano, porque nos va a salir muy caro a futuro en procesamiento de datos, en transferencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso vamos a ir a lo más específico. Entonces, después, si un usuario necesita ver una estadística, que a lo mejor esa estadística esté metida o dentro del tablero de comando, o que tengamos una herramienta específicamente para eso y para aquellos usuarios que a lo mejor necesiten ver esas cuestiones. Y probablemente sea a futuro, sean opciones que tenga el sistema de diferentes niveles de categorías y de precio, ¿no? De funcionalidades y de precio, porque eso va a requerir más gasto en procesamiento. Así que bueno, volviendo nuevamente a esto, voy a entrar ahora acá a modificar cualquiera de estos clientes que tenemos acá. Fíjense que la demora es alta, esto tendría que haberse hecho mucho más rápida la renderización de esta pantalla. Y bueno, acá están los datos elementales que tenemos que tener dentro de un cliente. Esta va a ser la pantalla que quiero que tengan en cuenta al momento de dar de alta a un cliente. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer tanto con clientes como con proveedores? Uno le va a poder dar toda la carga de manera manual, de cargar todos los datos de manera manual, en donde un dato importante es si un consumidor final, un excepto o un encripto, y en caso de que tenga algún dato fiscal, que cuando pongamos este dato fiscal, automáticamente el sistema vaya a consulte en AFIP y me traiga los datos referidos a dirección legal, localidad, código postal, todos los datos que podamos traer de AFIP como para que este cliente ya quede automáticamente cargado. Exactamente lo mismo sucede con los proveedores, porque tanto un cliente como un proveedor están todos fiscalizados. Ustedes están fiscalizados, ustedes tienen un quit que es por ser monotributista. En el caso de la CANDE tiene un QUIL por estar en relación de dependencia. Yo tengo un quit por ser autónomo. ¿Dónde se pone el quill o el quit acá? Acá arriba. Y acá viene un tema relevante. Si una persona es inscripta, este número tiene que tener una estructura. Si una persona es un consumidor final, este número tiene que tener otra estructura. Y acá empezamos a trabajar los aspectos que tienen esa complejidad en esta cuestión. Acá una vez que uno da de alta a un cliente y le ha definido su condición de IVA y perdón, yo estaba poniendo acá en contacto, era acá el número, no era allá arriba. Me parecía. Claro, Sí. claro. El quit, acá hay poner quit. Acá yo lo que hago es hacer un chequeo de si ese quit que estoy poniendo es correcto o no es correcto. Por ejemplo, voy a poner el quit mío, 2016-992-106 y termina en 8. Voy a ponerle 4 y me dice automáticamente, me tendría que haber dicho error. Bueno, me tendría que haber dicho que estaba mal el número de quit. Qué raro que me lo haya validado. Capaz que hay alguien con ese quit, ¿o no? No, porque la validación... Sería muy específico eso. La validación es directamente un cálculo matemático que AFIP realiza para calcular los dos primeros dígitos. Este número que está acá en el medio es el número de documento. El número que está entre medio de los Claro, es como un hashing. Como que hace un hashing con el documento, digamos. Exactamente. Y esos dos números, el primero y el último, son datos de validación. Entonces, si esa matemática no funciona, yo les voy a pasar el algoritmo de eso, lo rechaza. Pero esto es una relación, es una realidad para Argentina. Nosotros acá vamos a tener que hacer diferentes validaciones en función de la nacionalidad que tenga el cliente. Hoy por hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en Argentina, tanto clientes como proveedores. Pero en el caso de los proveedores, como las empresas compran al extranjero, vamos a tener que empezar a tener consideración con la posibilidad de meter números en la parte de documentación que tengan formatos
según los diferentes países. Y acá se entra a poner peludo el asunto. Porque acá vamos a tener que empezar a abrir, digamos, el panorama hacia este tipo de datos. En el campo numérico, en la tabla, cuando ustedes ven la estructura de la tabla, los campos, este es un campo alfanumérico que tiene el sistema. Porque por razones de que necesitamos guiones, que por ahí necesitan letras, por ejemplo, el documento de identidad acá en España empieza con una D, una letra, sigue con un número y termina con otra letra. Entonces ahí ya estamos ya perdidos, Ok. si tuviéramos que trasladar el sistema acá a Europa. Por eso lo he puesto con características alfanuméricas. Es un número que podría ser una clave única y de hecho no debería haber dos clientes con el mismo número de documentos. O sea, que tiene que tener una validación. Esto tiene que tener una validación. Fíjense que acá en la parte de filtros he puesto entre ellos un filtro que dice quit no válido, quit repetido. ¿Por qué pondría un filtro con esas características si yo estoy diciendo ya de entrada de que el quit debe ser válido y que el quit no debe estar repetido? ¿Por qué voy a poner un filtro para verificar si hay todo eso? Porque a lo largo de los 30 años estas condiciones no existían y empezaron a ver en las bases de datos del Cifras que habían usuarios que metían 2 veces un mismo cliente o que metían un quit incorrecto, y a partir del 2016, cuando AFIP ya obligó a todos los contribuyentes a facturar a través de los sistemas de AFIP, ya ahí no tuvimos alternativa de tener quit erróneos, porque directamente AFIP lo rechaza. Si yo le quiero pasar, le quiero pedir a AFIP que me haga una factura para este número de quit y no le coloco un número, no le traslado un número correcto, AFIP me va a devolver un mensaje de error diciendo el contribuyente no existe o algún otro mensaje de error característico a eso. Entonces, acá la clave de un usuario es el código, ni nos interesa, es el ID autoincremental que va a tener el sistema y es un número que quiero que lo manejen totalmente a escondidas de que no lo vea el usuario. Acá nos interesa el nombre de fantasía, porque puede haber una empresa que tiene, como por ejemplo Claro, la empresa Claro de telefonía, tiene como nombre legal, bueno, no me puedo, AMX creo que era, AMX, si no me equivoco es Claro. Entonces, cuando uno va a buscar al cliente, lo busca por el nombre de fantasía habitualmente, no por el nombre de la razón social. Entonces, bueno, por eso que tiene una razón social que es según como está inscripto en AFIP y tiene un nombre de fantasía que es a través del cual lo identifican a la empresa. El número de documento es fundamental. Es un dato que no debe estar repetido dentro de todo el archivo y tiene que ser un número con estructuras válidas, dependiendo de si es un quit, si es un quill, tiene las mismas lógicas. Si es una cédula de extranjería, acá no podemos corroborar absolutamente nada, así que yo acá no pongo ningún tipo de regla. Simplemente el número que me pasen lo tomo y lo acepto. DNI. DNI no tiene que estar repetido, simplemente, pero no tengo forma de verificar si el DNI es correcto o no es correcto. Número de pasaporte y otro tipo de número de documento. Estas serían las características del tipo de documento que nos identifican al individuo como único. Vieron que yo siempre insisto en que el sistema de validación de cifras tiene que tener usuarios que no puedan tener identidad, perfiles falsos. Sí. Bueno, en primer lugar porque ese perfil nos va a ayudar a dar de alta después a una base de datos y conectar internamente todos aquellos perfiles que pueden ser dueños de una empresa, que pueden ser parte de una asociación, etcétera, etcétera. O sea, nos va a permitir vincularlos internamente.
Y segundo, porque cada vez que transaccionen con AFIP, ese número no puede ser erróneo. No puede tener datos que no sean reales. Entonces esto nos da un poco también por el lado de los clientes y por el lado de los proveedores, estamos hablando que un proveedor, supongamos acá Orpaz es la empresa que está manejando este sistema. Entonces va a tener como cliente, lo tiene a Carlos Figueroa como cliente. Si yo me busco acá en la lista, me van a encontrar acá entre los archivos. Si ustedes, no, perdón, como cliente no, porque yo no le he comprado nunca hormigón elaborado, pero como proveedor me van a encontrar como proveedor. Pero también podría ser cliente, porque podríamos estar comprándole a un proveedor un insumo y vendiéndole un producto a ese proveedor. Eso es muy normal en la industria, muy, muy normal. Entonces, esta base de clientes se va a replicar, en algunos casos va a tener datos duplicados en la base de proveedores, pero nunca los vamos a mezclar. Y por otro lado, esos clientes y esos proveedores podrían ser también usuarios de toda la plataforma que estamos creando. Entonces todo eso nos va a permitir integrar la red. Por eso que es tan importante que este número tenga validez. Bien, ¿cómo vamos a hacer para que tenga validez dentro de un entorno que es un país? Hablemos de Argentina. Hoy por hoy vamos a suponer que el sistema no va a salir de Argentina. Después lo vamos a extrapolar a otros países. Hoy por hoy Argentina se maneja a través de una identificación que es el QUIT o QUIL. Y para los individuos consumidores finales es el DNI. Bueno, entonces ya tenemos por lo menos una forma de identificar a los individuos. Si nos viene gente del extranjero a comprar y son gente de paso, bueno, van a tener una célula de extranjería. Es muy normal que una empresa que vende artículos para turistas, si en el momento que van a darle de alta a ese cliente, suponiendo que sea un cliente medianamente habitual, bueno, pueden darle de alta con la cédula de extranjería. Pero si es una persona que va a tener una cuenta corriente dentro de la empresa, lo más probable es que sea una persona residente en Argentina y ya tenga un DNI. ¿Se dan cuenta cómo va jugando toda esta documentación? Entonces, el DNI pasa a ser eje de toda la información fiscal que tenemos en Argentina. Porque del DNI nace un QUIT para un individuo que es autónomo y la misma estructura del DNI es la estructura que después es la que se integra dentro de una empresa, dentro de una persona no física sino jurídica. ¿Entienden cuando digo persona física y persona jurídica? Sí. Bien. Si no lo entienden me avisan. Es simplemente la diferencia entre una empresa y un individuo real, físico. Bueno, entonces, tenemos que poner el foco acá, en este dato. Este dato no puede tener errores de estructura, dependiendo de qué tipo de documento es. Y una vez que nosotros hemos dado de alta al cliente, a este dato no se lo debe modificar nunca más. Esa sería una condición como para evitar de que un cliente pase a ser otro cliente, excepto un caso particular como es, por ejemplo, una empresa que cambia la razón social. Eso es muy normal en el mundo de las empresas. Hoy, por ejemplo, hace años atrás, Claro era CTI y bueno, pasó a ser ahora Claro. Y Telefónica Argentina era Unifón y ahora es Movistar. Y sigue siendo perteneciente toda Telefónica. Tengo una consulta. Y el cliente, si yo después no lo puedo modificar y si pongo algún dato mal, ¿qué hago? ¿Se puede? No se puede modificar el número nada más, Cami. El número. Pues yo entendí todo el cliente. No, el resto de los campos sí. Todo lo demás sí. Prácticamente no hay nada que no quede fijo. Bueno, si nosotros tenemos este número, que ya es un número fiscal que nos permite identificar fiscalmente, ni bien la persona coloca este número,
ya podríamos hacer de que vaya y traiga de AFIP el resto de los datos que son fiscales. Fíjense que acá tenemos domicilio legal acá abajo y tenemos domicilio dirección que sería fiscal acá arriba. Cuando es un individuo consumidor final, acá vamos a poner... perdón, por eso no me estaba funcionando acá. Esto es un encripto, entonces a partir de ahora, cuando le ponemos quit acá, ya me va a validar este número. Por eso recién no me estaba Ah, funcionando. Carlos, tengo una pregunta. Decime, Nosotros estábamos, claro, ahí lo valido. ahí lo valido, ¿eh? Cuando dijiste que el número se podía repetir si cambiaba la razón social, ¿puede ser? No, Bien, no se repite el número. Si cambia la razón social, nunca. el número no se puede repetir. Lo que puede suceder es que este cliente, que se llama Zuliani, Martín, Ujú. ahora pase a ser Zuliani Sociedad Anónima y su número deje de ser un DNI, pase a ser ahora un quit. Y nosotros queremos mantener esa cuenta corriente. Entonces, bajo esa condición, vamos a tener una opción especial que nos va a permitir cambiar el número de documento y mantener todo el historial, porque nuestro historial va a Bien, estar atado al ID del cliente. Y ese ID no se lo vamos a mostrar nunca al usuario, porque el usuario venga, bueno. ya no necesita saber el ID interno del cliente. Acá hacía falta porque era una modalidad que se utilizaba décadas atrás con los sistemas, que se creaba un ID, se mostraba y ese ID era un registro que pasaban a los papeles contables, pasaban a muchísimos sectores administrativos. Hoy día, mientras menos números le pasemos a un usuario, más feliz lo hacemos. Sí, perfecto. Bueno, bueno, acá Sí, volvemos. para mí hay que hacer las cosas lo más sencillo posible para que el usuario como que esté más contento con el sistema, porque yo me acuerdo que trabajaba con un sistema de gestión también en el restaurante de mi viejo, y era horrible, era como que tenía 30.000 campos así por todos lados, y era como era agobiante porque era como, Sí, esto es súper complicado, entonces hay que buscar simplificarle la vida todo lo que se pueda, creo yo, al cliente. bien. Sí, exactamente, Gonza. Bueno, vieron cómo acá estuvo validando, ¿no? Bueno, esto es un algoritmo matemático que lo que yo quisiera no es que lo controlemos nosotros directamente con un algoritmo nuestro, sino que empecemos a chequearlo contra AFIP. O sea, cuando decimos acá que es un quit, que es un quill, que es un DNI, tenemos que ir a AFIP y validarlo contra AFIP. ¿Eso qué implica? Que ustedes van a tener que empezar a consumir web service de AFIP. Y ahí tenemos un tema en donde vamos a empezar a entrar gradualmente a toda la tramitación con AFIP. Y tomé la decisión, esto lo iba a dejar más adelante, pero si esto lo arrancamos más adelante, cuando llegue el momento de tener que hacer todo lo que tiene que ver con AFIP, se van a volver locos. Entonces, si lo vamos incorporando gradualmente, ustedes van a ir aprendiendo de una manera menos estresante. Así es que vamos a empezar a meterle en los datos del cliente, como les decía, lo vamos a hacer en 3 o quizás 4 etapas, clientes y proveedores. La primera etapa es lograr la misma pantalla que ustedes han logrado con, por ejemplo, rubros, con vendedores, que sería una grilla previa en donde, acá vamos a salir, una grilla previa en donde muestra el listado de todo lo que tenemos, de lo que hemos dado de alta, acá, y luego poder entrar a modificar y poder entrar a crear uno nuevo. Y en el caso de borrar, solamente se puede borrar cuando ese cliente no tiene ningún movimiento. Por ejemplo, si yo quiero borrar este que está acá, que el sistema diga no se puede eliminar el cliente con movimiento. Salame, que falta que diga acá abajo. Porque, claro, reventamos las cuentas corrientes. Vamos a empezar a hacer la protección de los datos haciendo análisis lógico de la información y lo que implica. Como ahora el sistema tiene todas claves foráneas por todos lados, ya de entradita el backend va a dar error cuando le queramos pedir que queremos eliminar
un cliente que tiene movimiento. Pero si nosotros tenemos O ese sea que dato, este servicio hay que hacerle el método DRIP, porque no lo veníamos haciendo hasta ahora en los CRUD. O sea, ¿qué hacíamos método? alta, baja, modificación. Perdón. El delete para poder borrar. Delete, claro, Claro, El deleite. de los CRUD. exactamente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a meterle a todos el delete, porque yo le he dicho que lo íbamos a hacer en pasos más adelante, porque primero teníamos que Ujú. hacer un análisis, bueno, a ver, ¿bajo qué criterio vamos a permitir borrar un documento? Yo no quiero que se borre todavía nada. Vamos a seguir con un CRUD, pero sin el delete. Pero cuando avancemos sobre todos los delete, vamos a hacer un análisis. A ver, empecemos a analizar qué me implica borrar un cliente. Bueno, me implica esto, me implica esto, me implica esto, me implica esto. Bueno, Claro, vamos uno a la vez porque tienen diferentes condiciones para porque borrar. tienen diferentes condiciones, pero a mí me gustaría meterle la opción de borrado, que nos dediquemos un sprint completo para hacerle todos los delete a todas las tablas, a todos los datos, pero de una sola vez, porque nos va a permitir centrarnos solamente en la parte de seguridad de datos. En cambio ahora, nosotros no vamos a tener tan claro qué impacto puede tener sobre estas tablas, porque ustedes no las han recorrido. Ustedes ya han hecho ya la consulta de cuenta corriente, entonces ya son conscientes de que esas cuentas corrientes dependen de un ID de un cliente. Entonces ya les va a sonar el día de mañana cuando hagamos todos los delete, que cuando vayamos a las cuentas corrientes, acá hay un ID de cliente, listo. Tengo que ir cuando vayamos a la parte de cliente, bueno, tengo que rastrear todo lo que me esté enlazando este ID. Entonces va a ser mucho más ordenado a futuro el hacer los borrados, y probablemente cuando lleguemos a esa etapa ya hayamos hecho un montón de modificaciones en el sistema que probablemente hayan agregado o hayan quitado elementos que nos afecten a esas condiciones de borrado. Este es un punto que a mí me preocupa muy mucho, porque esto fue uno de los puntos que toda la vida me trajo inestabilidad en el sistema. Yo a un usuario le dejaba la opción de borrar un cliente y después le explotaba el sistema por todos lados. En los informes que sacaban datos de ese cliente, en las cuentas corrientes, en la facturación, en infinidad de lugares. Y eso es como que caminemos por senderos, por andamios, sin baranda. Es más barato no ponerle baranda porque es un costo menor. Y ese costo menor es como en el desarrollo, es el no ponerle esos controles. Así es como logré hacer un sistema a mucha velocidad. Pero después tuve problemas futuros que me han consumido una enorme cantidad de tiempo que lo podría haber evitado. Bueno, las cosas se dieron de esa manera. Yo el sistema lo pude poner en un momento determinado, lo pude poner a la venta, y luego todas esas deudas técnicas las fui cubriendo con trabajos que fui absorbiendo a lo largo de 30 años. Pero si nosotros estamos arrancando ahora con un sistema desde cero, con un paradigma que conocemos 100% cuáles son las implicancias, podemos enfocar todos los problemas que podemos llegar a encontrar viendo el comportamiento del sistema actual y teniendo la experiencia de qué fue lo que pasó con este sistema. Entonces, la parte de los borrados la quiero hacer en una sola etapa, en donde ataquemos todas las eliminaciones, haciendo análisis profundo de las implicancias, ya con un sistema prácticamente en funcionamiento. ¿Me entienden más o menos la lógica? Sí, sí, entiendo. Bueno, entonces, volviendo nuevamente a la alta del cliente, la primera etapa quiero que sea una etapa en donde nos muestre una pantalla, en donde una grilla, en donde tengamos acá la pregunta va a ser de ustedes, ¿el ID del cliente lo ponemos? No me interesa el ID del cliente, porque me lo han preguntado varias veces y yo por ahí he dudado, yo no sabía si por ahí ponerlo o no ponerlo. No solamente el ID del cliente, sino otros ID que andan dando vuelta por ahí en el sistema. Yo creo que los ID no hay que mostrarlos prácticamente en ningún momento, porque no son datos
que el usuario vaya a, de alguna manera, poder digerir. Pero sí, bueno, el nombre y algunos otros campos que están acá. Fecha de inicio, fecha de último movimiento. Esto nos va a traer dolor de cabeza porque nos va a costar consumo de procesamiento. Yo no sé si lo vamos a colocar, a menos que encontremos un algoritmo que resuelva la cuestión de una manera rápida, porque les repito que cada vez que entro a esta opción, el sistema tiene que ir a rechequear todas las cuentas corrientes para poder hacer esto, para poder mostrarme esta fecha. ¿Me entienden? Tendríamos que hacer un análisis. ¿Es útil? Es Pero tremendamente hace útil. como más de 1000 consultas, una cosa así. No te entendí eso. ¿Qué significa eso? Porque si son no sé cuántos clientes son, pero Son 11.000. claro, creí que eran 1000, pero No, mira, son 11.000. 11.226. Es muchísimo. Para cada Es cliente, el muchísimo. sistema toma la cuenta corriente de ese cliente y revisa. Y hace una Y ve consulta. todos los movimientos. A ver, ¿qué es lo que Sí, he sí. hecho yo con esto? Ahora me estoy acordando cómo hice para resolverlo para que lo hiciera tan rápido. Lo que hace es una instrucción, un select, una query, en donde se trae toda la historia de las cuentas corrientes de los clientes, pidiendo un solo dato, que es el último dato que queda en la búsqueda, en el select de cada una de los ID que encontramos acá. Los ordeno por fecha y por hora, y entonces el dato que me queda es el dato que efectivamente tiene la fecha del último comprobante. O sea que esto podríamos traerlo porque lo resolví de una manera que habría que ver si en las queries que vamos a implementar en el sistema nuevo no trae ningún dolor de cabeza. Pero es una consulta de toda la empresa, de todas las cuentas corrientes, solamente extrayendo el último registro que me queda en un ordenamiento por número de ID y por fecha, por fecha del movimiento de la factura, de los comprobantes. Esa query, Gonza Holguín, se las voy a pasar como las he resuelto yo, Bueno. como para que directamente la reproduzcan y la analicemos con los mismos datos de ORPAS a ver qué resultado tiene. Bueno, si este Bueno. dato no me hace un consumo exagerado de procesamiento de datos para atrás, porque esto hay que pensar que esto se va a multiplicar por miles y por cada vez que entren a ver los clientes, esto va a suceder. Bueno, lo incorporamos. ¿Por qué este dato es relevante que esté en esta pantalla? Porque un usuario que está tomando la decisión de dar de baja, de borrar datos que están, digamos, obsoletos, yo acá le pedí que lo ordenara por fecha de último movimiento y que nos encontramos un montonazo de registros que nunca tuvieron movimiento. Entonces, esto le da permiso al usuario de decir, a ver, este lo quiero borrar. ¿Estás seguro que desea borrar el cliente? Sí, lo quiero borrar. Chao. Y se fue. Ya no me quedan 11.226, me tendría que quedar uno menos. ¿Entendieron cómo fue la idea, no? Sí. Entonces esto le da la posibilidad de depuración a cuentas que no han tenido nunca movimiento. Y si hay una cuenta que tuvo movimiento desde hace muchísimo tiempo y queremos eliminarla, bueno, ahí tendríamos una opción adicional en donde le preguntemos, ¿querés borrar también todo el historial de la cuenta corriente? También. Entonces ahí con un nivel superior de permisos del usuario que lo pueda borrar. Hoy por hoy no lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer es la cuenta corriente que tiene movimiento, prohibirle que lo borre, pero todavía no vamos a hacer la borrado de clientes, porque, como les digo, no solamente impacta en la cuenta corriente, sino también impacta en los movimientos de los documentos como los remito, impacta probablemente en alguna relación que pudiera tener con la contabilidad, etcétera. Podrían impactar en muchos lugares que antes de empezar a crear los métodos que borran los datos de todas las tablas que están en esta categoría. Y acá sí, Gonza,
esta letra es importante. Todo lo que está en la categoría A son datos estructurales desde los cuales van a depender todas las otras operaciones que vamos a realizar. Todo lo que esté en C, todo lo que esté en T, va a depender de lo que tengamos en estas tablas que están en A. Por eso que las he puesto como puntapié inicial para poder arrancar con el sistema. Y es por eso que el borrado de alguno de estos datos me puede reventar cualquiera de estas otras opciones que tengamos dentro del sistema, que estén dentro de la letra Sí, E o y sea, C. Carlos, Sí, lo que sí podríamos hacer es no implementar de última un delete por el momento, ¿no? Como tal, sino un soft delete, una baja lógica, para trabajar o simular eso. Y eso le permitiría por lo menos al front eh, implementar las bajas, pero en la parte del backend solo tendríamos una parte que, o sea, una baja lógica que no reventaría nada, seguiría existiendo todo, pero al menos le permitiría simular al frontend todo lo que sería baja. bueno, me A parece menos bien. que todavía, Me, a menos que todavía no quieras eso aplicar. me parece bárbaro, Gonza. Mirá, ahí lo que se me ocurre que podríamos hacer, como toda la ejecución, la confirmación de la baja va a depender de un aspecto lógico, de que se den varias condiciones en verdadero. Por ejemplo, ¿tiene saldo esta cuenta corriente? Sí, no. ¿Tiene tal cosa? ¿Está en la tabla de asiento? Sí, no. Bueno, si todo eso se da como verdadero o como falso, teniendo en cuenta de que no tiene presencia este registro en ningún otro lado, esto me estaría dando el permiso de borrado. Podríamos establecer, Sí, como vos igual decís, el Gonza, me- el Gonza lo que se refiere con baja lógica es que el campo no se borra de la base de datos, claro, sí, lo sino que se entiendo. le agrega. Sí, ¿Mm? sí, lo entiendo. Se le Ok. agrega Claro. se le agrega un campo para evitar la eliminación del registro de Claro, falsificación. sería tildarlo de 0 a 1. Bueno, ese es Al un tema, revés, Gonza, perdón, que de 1 a charlamos 0. bastante con los chicos con los que estábamos haciendo consultas Leo y... y me hablaban del Sí, sí. tema de la baja lógica. Y a mí lo que me asusta, el tema de la baja lógica, tiene dos aspectos muy opuestos y que por un lado me asusta el mantener un registro eternamente y que eso me genere un volumen, una expansión del volumen en el sistema. Y por otro Claro, lado, lo que me eso es una asusta acumulación de datos. es eliminar el dato efectivamente y que no tenga nunca más una recuperación el usuario, o sea, un rastreamiento de qué fue lo que pasó. Entonces, acá tenemos que sentarnos a discutir este tema. Me gustaría charlarlo con ustedes en una reunión aparte. Sí, Analicemos esto. sí, sí. ¿Baja lógica o no baja lógica? ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras? Bueno, no es momento de discutir ese tema, pero es un tema que lo vamos a tener que charlar en algún momento. Ahora, lo que vos me decís, Gonza, más allá de que si es una baja lógica o no, podríamos implementar el método CRUD con el delete inclusive, pero que por el momento no lo ejecute. O sea, que lo puedan implementar todo el front, que lo pueda colocar, pero al momento de que lo vayamos ya a establecer a todos los delete de todos los métodos que vayamos a tener de bajas, de cada una de las tablas que vamos a hacer alguna baja, nos enfoquemos en hacer el análisis y toda la lógica que tendría que seguir el sistema antes de autorizar la eliminación del registro. Entonces, ustedes por el lado... Claro, es como dejar sentadas las bases para más adelante que sea más simple Eso era, simplemente claro, ponerle la es algo, condición. Me parece bien. es algo que Claro, hablamos sí, con el Santi. Me parece bien. en el front, Vamos en el por ese front, camino. Bueno, en el front ya tenemos, o sea, tenemos un botoncito que es un tacho de basura y es un botón y cuando ustedes nos den la ruta ya simplemente lo ponemos. Bien. Bueno, me parece bien. En ese momento, cuando vos apretás ese botón, ese tacho de basura, que se ejecute una lógica
que es la que se encargue de centralizar. A ver, acá va el punto a lo que quería llegar con esto. Me vino muy bien esto que acabas de decir, Barroso. Eh, a mí me gustaría, si es posible, y no sé si es posible bajo la tecnología actual, la concepción de cómo estamos haciendo las cosas, si pudiéramos todo lo que es la parte de eliminación, meterla, a ver, corríjame si digo una pelotudez, como si fuera un microservicio solamente de eliminación de datos, en donde toda la lógica de la eliminación de todos los datos pase por ese lugar a los efectos de centralizar las eliminaciones de datos de tal manera que tengamos siempre ordenado o en un mismo lugar todo aquello que nos puede romper la estructura de una base de datos. Todo aquello que nos puede romper la estructura no de la base de datos, sino de los datos en sí. Bajo un... Pero Tenerlo relación. bien. Entiendo por dónde vas, Carlos. Yo se me ocurrió algo parecido al tema de decir, che, bueno, si la mayoría de las tablas tienen algún tipo de relación que cuando uno quiere intentar eliminarlas, lo que termina pasando es que tenés que chequear otras tablas y que si efectivamente vas a eliminar ese dato, también vas a tener que eliminar otros datos para poder eliminar ese dato. Estaría bueno que haya un store procedure, ¿te acuerdas todo lo que habíamos hablado acerca de eso? Bueno, en vez de hacer un microservicio, porque eso elevaría la complejidad, Ajá. Sí, dije lo que se me microservicio por ocurre, decir algo, pero sí, pero lo que podríamos hacer es tener algo que centralice esos chequeos, pero los delete deberían estar en las rutas de donde están, si no sería elevar la complejidad, habría que ver de qué tabla viene, habría que hacer algún tipo de proceso. Lo que sí podríamos hacer, algún tipo de función no hace falta hacer un step procedure, pero lo voy a usar como ejemplo, una función como sería un step procedure, que lo que haga es chequear el primero, que eso es con un comando, es con así como nosotros hacemos un select y todo ese tipo de cosas, hay un select que lo que hace es traerse las foreign key. ¿Qué significa eso? Si yo me traigo las foreign key, o más que foreign key serían las relaciones, la restricción, ¿sí? sí. Lo que ahí me dice es en cuántas tablas existe este campo hay una relación, ¿no? Porque cuando vos creas una foreign Eso vos key lo se podés crea traer y una hacer una restricción. consulta, perdón Gonza, eso vos lo podés traer y hacer una consulta en tiempo real, por si llegase a Sí, aparecer porque alguna conexión nueva y que el código se entere de que hay una conexión nueva y que tiene que hacer un chequeo. eh, Porque, ¿cómo sería eso de la conexión nueva? mira, ¿qué es lo que me preocupa, Gonza? A futuro nosotros Dime. vamos a modificar el sistema, vamos a ponerlo en producción, ¿cierto? Supongamos que de acá a un Sí, año logramos ponerlo en producción y ya empiezan a cargar datos en el sistema. Entonces van a tener que tener la opción de poder borrar datos. Empezamos a hacerle modificación en el sistema, pasa otro año más ya con el sistema en producción y empieza a evolucionar. Y cambiamos lógicas en las estructuras de la base de datos. Se le agregan campos nuevos, se modifica algún campo específico. Ese campo nuevo que se agrega probablemente afecte algún otro, Una condición. algún otro archivo, claro, agregar un alguna campo otra. que sea, por ejemplo, una foreign key, que agregue una restricción más. Supongamos que agregamos una tabla nueva que sea historial de no sé qué cosa y dependa del ID de un cliente, cosa que no existía en la estructura original. Entonces, mañana cuando vamos a borrar un cliente, que el código automáticamente revise si todos los chequeos que tiene que hacer ahora incluye esa nueva tabla. Porque bueno, Sí, ¿por qué yo me preocupo me gustaría centralizar todas las eliminaciones de datos en un área en donde nos obligue o nos permita no duplicar códigos de eliminaciones o nos permita centralizar este sí, tipo de sí. lógica para evitar lo que me ha pasado a lo largo de los 30 años, que a veces
siempre que he metido algo nuevo en el sistema, después he tenido que hacer múltiples chequeos o ha volado el sistema por varios lados, y lugares que yo decía, pero ¿qué tiene que ver esto con esto otro? Ah, claro, porque esto me trajo esta relación. Por supuesto que siempre que yo vi un mensaje de error, inmediatamente me di cuenta dónde estaba el problema, porque Ujú. al tener la arquitectura en la cabeza, te das cuenta de la conexión rápidamente. Pero Ujú. lo bueno sería es poder eh, evitar que en el momento de producción un borrado de datos nos traiga trastornos serios con la estructura de la información del cliente. Cosa que a mí en la actualidad, si bien pasa muy poco, pero todavía tengo que ir a volver nuevamente a agarrar un hilo y una aguja y empezar a emparchar el tema manualmente, o sea, me tengo que meter en la tabla manualmente a acomodar algún dato que quedó muy mal parado. ¿Me entienden? Bueno, son las preocupaciones que yo tengo y que también tienen que ver con el desconocimiento de las herramientas que hay, como por ejemplo lo que ustedes me están insistiendo en que arranquemos, y que les he dicho que sí, arranquemos, el tema del control de errores, eh, y otras cosas más que me han dicho que empecemos a implementar, que si bien no nos harían falta en la primera etapa, pero una vez que empecemos a tener el sistema en producción, tendríamos que ponerlo en marcha urgentemente. Bueno, arranquémoslo desde ahora. Eh, Todo lo que es el sistema de control de errores que me han estado hablando Gonza Barroso y creo que vos también, Santi, si no me equivoco, que me comentaste del tema. Sí, sí, Bueno, saben a quién me sí. refiero, no me sale el nombre técnico que le dan. Si me lo dicen, se los A La agradezco. unidad, excepciones. sí, el Unity Testing. Unity Testing, exactamente. Ah, sí, sí, Exactamente. pensé que era de otra cosa, sí. Bien, a eso me refería. Claro, sí. Entonces, quizás que con estas herramientas se me van todos los fantasmas que tengo actualmente con esas cosas que he tenido problemas hasta el día de hoy. Bueno, eh, a ver, el tema volviendo al principio de esta página, el tema de Ujú. los delete, bueno, incorporémoslo, sí, metámoslo, porque de última, las condiciones que va a tener se las vamos a negar todas hasta que efectivamente empecemos a analizar todo esto o que encontremos un camino que nos dé tranquilidad a que cuando la lógica diga te damos permiso para borrar, no explote nada. Por supuesto que si hoy día explota algo no pasa nada porque volvemos a apretar el botón de migración de datos y volvemos nuevamente con todos los datos bien estructurados. Eh, pero Estaría bueno, Carlos, quizás por ejemplo, en el documento del requerimiento, en el que vos bajás, por ejemplo, la query, las especificaciones del requerimiento, que también pongas la condición de eliminación de datos, es que ese es el cosa punto, que cuando Santi. nosotros ponemos el método, Es que ahí o está sea, el ponemos punto. el método en el controlador, ya después queda habilitarlo nomás. Claro, pero es que ahí está el punto, Santi. La condición, yo puedo decir una condición que es la que me acuerdo ahora. No podemos borrar un cliente porque tenemos que chequear primero la cuenta corriente. Pero pueden haber Claro, quizás, no claro, si sé, no, cinco, si no van a ver, 5 o 10 claro, van más. a ver cuentas corrientes que no tienen, que el usuario es incorrecto. Claro, Entonces que el eso usuario trae no errores. tiene datos. Hoy día, ¿qué fue Claro, lo que... Miren los parches que he metido en el sistema. En el sistema de producción de vitivinícola, los parches que he metido han sido que si no encuentra el índice de una X conexión, que simplemente diga dato borrado. Entonces me aparecen, por ejemplo, informes donde dice dato borrado con los datos de cantidades. Por ejemplo, una cuenta corriente de un cliente. Cliente borrado aparecería, pero sí muestra la cuenta corriente. No se pierde la cuenta corriente. Entonces eso de alguna manera saltea el problema y no me obliga a tener que ir a salir ya a corregir todos los puntos de eliminación de datos. Bueno, el sistema cifras es un sistema que si bien tiene cierta solidez, se va de a poquito cayendo a pedazos a medida que va pasando el tiempo, que no doy mantenimiento y aparecen todos estos temas, ¿no? Estos puntos que yo les transmito como preocupación, que no es para que nos volvamos locos, pero es para que lo tengamos en cuenta. Volviendo, metamos los métodos de delete, ningún problema. Bueno, No le damos
lo crean ustedes del back, pero al momento que le hagan el pedido del delete, simplemente le devuelven, está todo ok, pero no borra nada. Y después, cuando entremos en la etapa del análisis de bajo qué condición se van a borrar cada uno de los datos y que analicemos en profundidad toda la arquitectura, si esa arquitectura ya es la que queda definitiva, a partir de ahí empiezan a levantar la perilla, ok, 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 y porque este va a ser yo creo que esto va a ser un chequeo que va a tener que hacer el back antes del borrado, ¿no? No el front. El front le va a pedir, che, borrame tal cliente, y el back va a tener que decirle, no, macho, no te lo puedo permitir borrar porque mirá, tenés estos datos, tenés esto, tenés esto. Bien. En una gran cantidad de opciones del sistema actual he puesto estos controles a medida que he visto la gravedad de no haberlo puesto. Como por ejemplo el tema de los clientes, ¿no? Era muy grave que no tuviera ese tipo de control. Pero a medida que ustedes vayan avanzando, yo creo que ustedes van a hacerse día a día más conscientes de cuáles son las implicancias de eliminar un dato. Entonces, en la parte del back, me gustaría que pudieran tener 100% autonomía, que no dependa de mí, sino de lo que ustedes vean en la estructura. Es por eso que me enfoqué, que la estructura de datos tuviera una íntima relación con la foreign key, porque de esa manera el que desarrolle el back no va a tener que estar adentro de mi cabeza para poder entender dónde se pueden romper las cosas. No, eso seguro. Mira, ahí, Carlos, te estoy compartiendo pantalla para ver si esto resuelve tu duda. ¿Estás viendo? Estoy viendo, a ver. Bien. Este script te lo tengo que pasar porque te acordás que hablamos de que yo le cambié el ID moneda porque tenías un código, bueno, lo llamé ID moneda, Bien, había cambiado ID, ¿cierto? bien. Bueno, cuestión que esto de acá, vamos a ponerlo así. Fíjate que me muestra que esto es en tiempo real porque es lo que está en la base de datos. Cuando vos generás no sé, creo una tabla nueva y pongo ID moneda justamente, Sí, con el ID de la moneda se va a generar una foreign key, ¿cierto? Lo que va a pasar es que se va a crear dos restricciones, dos constraints, que son la de la tabla en la que estoy y la de AFIP, ¿cierto? AFIP moneda. Se crean dos con el mismo nombre. Por eso que acá, si vengo y le pongo distinct, ¿sí? Lo que va a pasar es que me trae tres tablas. AFIP moneda tiene tres restricciones. O sea, porque está con tres tablas relacionadas en el campo ID, con el nombre ID moneda, ¿sí? listo. Esta información la tengo con solo esto. Ya está, ya está, ya está. Si yo quiero una nueva más, se crea una más. Ya está, ya está. Exactamente. Perfecto, perfecto. Entonces ya tenés rápidamente la mirada para cada vez que vas a hacer algún delete de algo, voy a saber dónde Se meter el ejecuta código. esto y Listo, listo. ya está. Se me despejaron todos los fantasmas con esto, con eso. Entonces ya me quedo tranquilo de que ustedes no van a hacer un código en donde el código vaya a volar, a explotar el dato del cliente Bueno, vaya a explotar. ahí es donde viene mi pregunta. Ah, Viene mi pregunta. Por un lado, si esto existe, sabemos que no se puede eliminar porque hay que hacer un delete en cascade y es lo que no querés. Entonces, entiendo que no es lo que no querés. sí. Ahora, si no existe ningún tipo de relación, podemos llegar a eliminar el dato. Ahora, pensá que, por ejemplo, yo tengo un cliente, lo doy de alta. Eliminar un cliente es algo que te va a dar un dolor de cabeza, ¿cierto? Si lo doy el cliente de alta, pero me había equivocado en un dato, me equivoqué no sé, algún dato en particular, le erraron a mi DNI, en vez de ponerle 42, pusieron 32. Bueno, No te lo acepta. Si te erraron existe el el DNI, DNI, si te erraron el DNI, no te lo va a aceptar. aunque sea un DNI real.
Ah, bueno, si un DNI real, Por ya. eso te digo. Si yo pongo 42, mi DNI es 42 220 784. Si al final, al principio le ponen 32, que me ha pasado cuando voy al Carrefour y le dicto mi DNI, me ponen un 32, de pronto veo que la Bueno, compra es a nombre de otra persona. bueno, ahí está. A eso me refería. Claro, es a nombre de otra persona. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, ¿qué pasa si me dan de alta mal? Bueno, voy a eliminar a ese cliente. Estas, estas relaciones, estas restricciones, ya existen con otras tablas y más para la tabla de clientes. No sé si se llama cliente, a ver, Se llama clientes. cliente. Si se llama así. Bueno, existen cuatro relaciones. A Me ver, va a decir, no, me existen puedes relaciones, no repetir se puede otra vez. eliminar. Cheque de tercero, ¿Cómo? cheque de tercero, documento de venta, presupuestos y que dice abajo sucursales, Sucursales, sucursales de cliente. Perfecto. clientes. No podrías borrar a un Claro, pero cliente, me va a no decir, podrías borrar un existe, no, cliente no me si va a no dejar borrarlo, incorporas. pero, Sí, perdón, te cortaba. ¿Qué me dijiste? claro, eliminar me lo va a dejar eliminar si yo no, o sea, si le hago un delete y no existen datos en ninguna de estas cuatro, me lo va a borrar de una. No va a haber un delete cascade. Lo que sí podemos hacer es algo un poco más complejo, porque si yo simplemente digo, bien, la tabla tiene restricciones, tiene constraints, sí, entonces no te lo dejo eliminar de uno. Ahora, ese dato que yo te estoy poniendo de ejemplo de que lo dieron de alta mal, simplemente que lo van a eliminar y me van a dar de alta bien, que es algo común que puede llegar a pasar, debería dejarme eliminarlo de una porque no Claro, existen estas cosas, pero claro, a no ver, existen datos. Gonza, ¿en qué momento vos vas a decirle, che, no se puede eliminar? Cuando, por ejemplo, en cheque de tercero hayan cheques vinculados a ese cliente. Claro. Cuando en Ay, ¿qué documentos de querés hacer en venta esa hayan situación? documentos de venta como una factura de venta, como un remito, como un recibo relacionado a ese cliente. Ahí no podrían eliminarse. Entonces, ¿qué tendría que ver como análisis cuando te dice hay constraint? Sí, hay constraint. Bueno, ¿tiene datos? ¿Hay datos vinculados con esto? Se puede llegar a dar el escenario en el que se llegue a pasar por alto que está mal dado de alta un cliente y ese cliente llegue a tener movimientos y después se No. complique con las restricciones. No, 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 no. Es prácticamente imposible porque el que le está dando de alta al cliente, a ver, Tiene que estar atento, tendría que pero estar trabajando a la velocidad de la claro, luz. Bueno, a ver, claro, ¿qué, claro. qué es lo que Bueno, puede estar pensaba en el sucediendo? caso. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? Sí, ahí ese era un tema que les iba a comentar. Eh, Estamos trabajando con, supongamos, ya les digo, denme un segundito que voy a. Estamos trabajando con artículos. Están dando de alta artículos. Hay una persona que está cargando artículos. Hay otra persona que está facturando. En el momento que el tipo carga un artículo nuevo, la otra persona por error pudo haber incorporado ese artículo en una factura. Claro, Un artículo que a lo mejor todavía no estaba ya lo consolidado. cargó mal, así, claro. Entonces va a quedar una factura ya vinculada a un artículo. La persona que se dio cuenta que dio de alta mal el artículo lo quiere borrar y dice, no, macho, ya está vinculado ya está vinculado a algo que puede ser una factura, un remito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es probable que eso suceda. Dentro de una empresa con mucho movimiento, como puede ser, tengo un cliente que tiene un corralón, que tiene sucursal en Mendoza, en San Juan y que creo que también tiene en San Rafael. Y trabajan todos centralizados con el sistema. Y sacan alrededor de 400 facturas diarias. Es muy probable que eso suceda. Muy probable. Carlos, Es muy probable que una persona esté cargando un cheque de un cliente que acaba de pagar y la gente de pago a proveedores ya esté tomando ese cheque para entregarlo a un proveedor. Eso me Ujú. pasa en NordPass. Es muy, muy factible que suceda eso. Entonces, Claro, y por eso pensé en un caso que se pueda como desatar una cadena de sucesos que después te complique el borrar bueno, este, por eso que el sistema al momento de la eliminación del dato tiene que primero hacer un chequeo. Che, ¿hay datos? ujú. No, no hay datos, listo, confirmado, pum, lo manda. Pero en el momento que va a borrar el dato, primero que hace es consultar. Y ahí continúa con la eliminación del dato. Si no, Ok. dice por no, eso, ya hay Carlos, datos. ¿puedo hacer una prueba? ¿Una prueba de fuego? Sí,
Sí, Este dato acá, aleatorio, con ID 11.982. Yo lo voy a eliminar. ¿ese qué dato es? Lo voy a eliminar. ¿En, Es de, en qué tabla? es un dato de clientes. De clientes, bien. Dale, aleatorio. Sí, debería tener un dato relacionado, me imagino. Probablemente. Yo tomaría algún cliente que esté al final de la tabla, que con Al seguridad va a tener final, historia. no de los primeros. No, no ¿Y lo primero, este? al final, no al final, no al final. Al final de la tabla. Bueno, bueno. Porque, Este, a ver, ponele. bien. Un dato que sepamos que tiene datos relacionados. ¿Sí? Tendría O que, sea, a lo sumo. tendría que dar error la base de datos. Claro. Ahí lo dio. Entonces, fíjate que cuando pase esto, Claro, cuando porque tiene pasa una esto, clave foránea. exacto, de última, si yo doy de alta uno nuevo, sería un cliente nuevo, Andate al principio, los que primeros clientes tienen, los tienen primeros clientes, sí, los primeros clientes. Porque son probablemente los que no tengan datos en la cuenta corriente. Mira, te doy ya uno. Te doy el código de ¿cuál? alguno que esté al principio. El 35. 35, este de acá, Ajá, el MG. 35, el ID interno, ¿no? El ID, digamos, viejo. Claro. Ah, el viejo. El viejo, sí. El viejo 35. Ah, era el 34. Ajá, estaba desfasado uno. Ahí está. Villegas Roberto. Chorri Villegas Roberto. No me dejó. No te dejo. Y porque puede haber datos en otro lado Ajá. vinculado con eso. ¿Y eso qué te dice ahí el mensaje de error? Exactamente. ¿Qué te dice el mensaje de error? Que no se puede porque creo que están sucursales. Vamos a hacer la prueba. Claro, porque Vamos a hacer sucursales eh, viene a ser Todos los clientes tienen datos de sucursales. Todos. todos los datos tienen una sucursal. Todos tienen sucursales, Todos. todos. O puede ser una en blanco, Obligatoriamente. puede ser una en blanco. A ver, ya te digo alguno que no lo tenga. A ver si efectivamente hay alguno que no tenga. A ver si puedo de última dar de alta uno. Zona. Ya te doy uno. Alguno que pueda estar. Mm. Bueno, mierda que es un montón de datos. Si no, damos de alta uno. El 138, busca Gonza. ID viejo, Sí, 138. Sería el 36. ID viejo, ¿no? Sí, ID viejo, 138. Acá. Iglesias Cristo Redentor. Ok. Total, como vamos a volver la base de datos en algún Sí, momento, tampoco me deja. no te deja. ¿Y tiene algún otro dato? ¿Y qué No. dice? ¿Qué dice? Dice que tiene sucursal. Que tiene una sucursal. De última, a ver, voy a dar de alta uno rápidamente. Le voy a cambiar el nombre, voy a poner prueba, número. Es probable que le haya dejado, Eh, es probable que le haya empresa, dejado en sucursal un campo en blanco. Uno el que ID diga le todos, vamos a claro. sacar. Sí, 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 sí. Tienen uno todos. Bueno, en este caso, ¿qué vas a tener que hacer? Por ejemplo, sucursal es un dato que está vinculado al cliente. Miren la pantalla que estoy compartiendo yo ahora. Estoy viendo. A ver, ¿cómo hago para no dejar de ver la pantalla de ustedes? Miren la pantalla que estoy viendo en este momento. Yo acá estoy en Iglesia Cristo Redentor. Y dice detalle de obra, que vendría a ser la sucursal. Este es un dato que se utiliza para cuando, por ejemplo, el cliente es una cadena de supermercado. Supongamos Atomo. Entonces la sucursal va a ser sucursal Godoy Cruz, sucursal La Favorita, etcétera, etcétera. En el sistema nuevo, todos tienen sucursal, una que es si no me equivoco, es una sucursal llamado Todas, eh, porque la lógica nueva es que uno pueda pedir la información de todas las sucursales juntas o de una en particular.
Entonces todos los clientes van a tener sucursal. Ahora, es un dato que se da de alta al momento de dar de alta al cliente. Y ese dato, al momento de borrar el cliente, tiene que borrarlo, todas las sucursales. Porque no es un dato relevante, no es un dato que dé la historia de una cuenta corriente. Ahora, si nosotros nos vamos a documentos de venta, fíjate, Gonza, andate de vuelta a las restricciones que vos tenías, a la lista, estoy viendo tu pantalla ahora. Andate Sí, a acabo la... de crear uno igual, por la duda. Ahí. Claro, Acabo de vos insertar uno. creas una, pero no le creas la sucursal. Cuando nosotros demos de alta Claro. en el front al cliente, obligatoriamente vamos a tener que darle de alta a la sucursal también. Entonces eso va a ser una restricción Ajá. que la vamos a tener que obviar en este caso, porque no nos interesa si la sucursal tiene dato o no. Es importante que esté vinculada con el cliente porque sí, porque cada cliente tiene sus sucursales o no, o puede no tener ninguna. Mm. Pero es un dato que no nos impediría borrar un cliente. Mostrame las restricciones. Ahí me lo Todos deja los borrar, foreign key. exactamente. Mo- ¿Todos los foreign key? Todos los foreign key, mostrame. Los foreign key de clientes. Bueno, Sí, dame un segundito. A ver, ¿dónde era que lo tenías? A ver, acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Sí. ¿Por qué insististe, Gon, en hacer el delete ahora si igual lo Para podíamos probarme. Para hacer probar una cosa y poder trabajar sobre eso. O sea, en este caso, estos son los de clientes. Claro, ¿Por qué? Porque quería mostrarle a Carlos de que podemos hacer de último los delete tal cual, que si son datos que me permite borrar en un método delete, porque si vos haces un método delete, lo único que hace es esto, no hace un cascade. Entonces te va a dar un error. Vos lo podrías aplicar directamente. Ahora, en caso de que haya una cuestión particular como la que está proponiendo en este momento, que dice, che, si es sucursal no pasa nada. Bueno, eso sí implica que voy a tener que poner un rato largo a ver cómo puedo hacer un método que borre esto, pero que si existen alguno de estos tres, no me deje. ¿Me entendés? En eso me voy a tener que sentar bueno, a trabajar eso. ahí está el tema, Gonza. Ahí el método va a tener que ser chequear, hacer un select de cada una de esas tablas, excepto la de sucursal, y si en las otras existen datos, devolver directamente el que no. No vas a poder depender del mensaje que te dice el sistema. Vas a tener que vos elaborar el mensaje. De todos modos, si suponiendo que la tabla de sucursal hubiera sido una tabla importante y el sistema te dice no lo puedo borrar porque hay datos relacionados, el usuario necesita saber cuáles son los datos relacionados, dónde están esos datos relacionados, si son de facturas, si son de recibos, si son de qué carajo. Entonces, por eso que la Claro. elaboración de la parte de restricciones de borrado, vamos a tener que trabajarla muy finamente, pero con esta información que vos tenés acá, que rápidamente me dice a mí, che, mira, tenemos todo esto vinculado, entonces yo ya, sentándome con vos, te digo, mira, a la tabla de Esto sucursales sí, con esto esta no, pelota, claro. a la otra sí, hacer un chequeo con esta característica. Entonces vamos a ir con mucha seguridad sin que a mí se me escape nada de la cabeza. Esto me va a ayudar Oh, muy buenísimo. mucho, me va a Si ayudar este muy mucho. método, si esto se va a repetir en el resto de tablas, Sí, va a existir este tipo de naturaleza. Déjame probar si lo puedo hacer de dos formas. Que una, o sea, en todos los casos ahí está tu ayuda, ¿no? Pero voy a ver si lo puedo hacer con ¿cómo te explico? Un store procedure. Que no pase nada porque lo podemos tener medio suelto. En el sentido de que si vos necesitas migrar datos, con que tengas el script de cómo es, luego lo ejecutás y lo das de alta. No importa. No debería ser un problema. Con problema bueno, me refiero a lo te que cuento tenías con algo, el Gonza, 18. te cuento algo importante con el Stop Procedure. Algo muy importante Dime. que descubrí, bueno, que lo sabía hace muchísimos años, pero que me acordé ahora recientemente. Yo tengo en el sistema de producción, dentro de los procedimientos almacenados, tengo justamente la eliminación de datos vinculada. Esto lo hice Ok. hace 25 años atrás. En esos procedimientos almacenados, cuando yo quiero ir y manejar la tabla de manera manual y quiero eliminar un dato de manera manual, el procedimiento almacenado me dice no, no lo podés eliminar porque
me tenéis que pasar bien el código de este dato y, y bueno, y te digo que nos traba muchísimo en el desarrollo. Bueno, A ver, por el lado de la eh, seguridad, vamos bien. Y por el otro lado, la otra cosa que me hizo muchísimo ruido cuando estuvimos con la reunión con Nacho fue justamente eso. Si tenemos que después hacer una migración, esto no va a ser menor, Gonza. Son, son 100 tablas, las cuales van a tener una enorme cantidad de lógicas para eliminar datos. Ahora bien, hay algo que sí me gusta de lo que me propusiste vos con los procedimientos almacenados. La tabla que tiene que ver, como por ejemplo la de sucursales, sí la podríamos meter en un procedimiento almacenado. Que una vez que se ejecuta el borrado efectivamente del cliente, que vaya y borre primeramente, en primera medida ese dato ujú. de la tabla y luego elimine el cliente. Pero una vez que hemos validado de que el cliente tiene datos en la cuenta corriente que lo hemos eliminado a través de otro procedimiento, no de algo tan automático. ¿Me comprendés cuál es el asunto? Porque Claro, vamos a lo un que quería proceso, mostrarte era esto. vamos a un Ves plan, acá, por ejemplo, cuando nosotros poníamos algo como esto, que es cuando automatizás, yo entiendo que eso es parte de tu miedo. Pero yo lo que pensaba hacer en un Store Procedure como de prueba es para centralizar las eliminaciones en el sentido de yo lo puedo parametrizar, vos me pasas, eso lo ejecutaría en el back, nada más, solo tendría que llamar a Store Procedure, ¿cierto? bien, Y ajá, yo le podría pasar los nombres en un string de las tablas que quiero que sean restrictivas. Si en esta tabla existe un dato, no lo puedo eliminar. El resto que sí. Eso lo puedo llegar a hacer. O al revés, qué tablas puedo eliminar y qué no? Por ejemplo, podría hacer algo como eso. mira, Entonces, el procedimiento sería el mismo. me gustaría más de otra manera, Gonza, que en el procedimiento almacenado metamos la eliminación del dato que está vinculado y que no es importante, como por ejemplo Claro. esto que acabamos de decir. Entonces, cuando te explico cómo trabaja el procedimiento almacenado, trabaja bajo estímulos. Por ejemplo, yo borro manualmente en mi sistema, le pongo delete a un registro determinado de una tabla determinada y automáticamente se dispara el procedimiento almacenado sin que Ah, tenés un trigger. Ok. tenga un trigger. Bueno, Claro, ese ok. trigger está dentro de un procedimiento almacenado. Entonces eso va Sí, y sí, no, es que los ejecuta. triggers disparan procedimientos, entonces entiendo, entiendo, entiendo. Entonces, ¿qué es lo que metería yo dentro de ese trigger, dentro de ese procedimiento almacenado? La eliminación automática del dato de la sucursal una vez que se efectivizó la eliminación, una vez que se ejecuta la orden de eliminar el cliente, por ejemplo. Entonces no tenés que ir a hacer, ya ese dato ya está encadenado y vinculado a esa lógica dentro de un cliente. No tendría que haber ninguna sucursal que quede perdida por ahí dando vuelta que no tenga un cliente creado. Eh, y todo No, lo que... no, es que no debería pasar eso. O sea, en lo que yo proponía es, primero, por eso te decía, de tratar de hacer dos versiones, una tratando de controlarlo desde el backend y otra hacer un store procedure. Bien, ¿Por qué decía esto? ¿Por qué? Porque en el backend, si yo tengo que controlar todas estas cosas, lo que me va a quedar es una query, un chorizo, algo así. A ver si esto me deja. Acá. Lo que me quedaría es un chorizo de query donde yo controlo todo, todo lo que habría en un store procedure, y cuando yo me vaya a la eliminación de otro dato, de, no sé, proveedores, voy a tener que hacer lo mismo, controlarlo todo desde el backend. O hacer una función o algún tipo de cosa, pero eso sería un poco más complejo, bueno, hagamos una pero cosa, lo puedo Gonza. hacer. Ahora, Gonza, ¿qué? hagamos una cosa. Desarrollalo. Armar la idea, bien concreta. Bien, Y la charlamos. No estoy negado 100% a los procedimientos almacenados, pero bueno, voy a saber cuáles son mis preocupaciones. Si esas preocupaciones que tengo ¿se se cubren, resuelven? digamos, se alivian por algún lado, listo, ya está, vamos para adelante. Ya con esto que me mostraste, me bajaste mucho la preocupación con el tema de los delete.
Listo, vamos para adelante. Mete todos los procedimientos de borrado. Ya les abro la cancha como para que Bueno, empiecen a trabajar con eso. Bueno, dale. quiero Listo, entonces. terminar de redondear la idea. Tres etapas. Tanto clientes como proveedores, quiero que hagamos volvamos a la pantalla que estoy compartiendo. Tanto clientes como Sí, proveedores, hagamos la primera etapa, que es dar de alta al cliente, y a los proveedores exactamente lo mismo. Bueno, acá tomando esto como referencia, ¿no? Los campos que tenemos en las tablas, eh, voy a meterme a revisar una sola cosita acá. Fíjense que hay datos relacionados como listas de precios, datos relacionados como las sucursales, que acá dice obras. Vamos a llamarles sucursales directamente. Datos relacionados, bueno, tenemos que hacer la investigación de cómo traernos los datos de AFIP. ¿Y qué otra cosa más tenemos acá? Bueno, estos grupos ya les voy a explicar de qué se trata, no sería importante. Y se nos acaba. Tipo de documento es un dato que está vinculado con AFIP. Condición de IVA es un dato que está vinculado con tablas de AFIP. Si se fijan, van a tener que buscar el endpoint de los tipos de... ya les voy a especificar a qué tablas corresponden. Así ya vos, Gonza, cuando le digan a los chicos, este es el endpoint para esto y para esto otro, ya sepan dónde es. ah, El tema de las obras también va a hacer falta un endpoint para otra tabla. Entonces, la parte de clientes, teniendo en cuenta esta pantalla con todos estos datos que están acá, que son todos datos importantes, armemos el front para tener algo como esto, una grilla en donde nos muestra a todos los clientes. Ya les voy a especificar bien qué columnas quiero que aparezcan para no meter demasiado ruido. Y vamos a arrancar simplemente con estos botones de alta baja modificaciones y los filtros estandarizados que ya teníamos, porque los filtros que tengo acá son filtros que fueron haciendo falta a medida que el sistema hacía agua en diferentes lugares, como los quit no válidos, como los quit repetidos, como ya veremos qué otras cosas más. Me voy a la parte de proveedores. La parte de proveedores es prácticamente igual, pero mucho más simple. En la parte de proveedores, ¿qué tenemos acá? Bueno, una grilla bastante parecida, nada más que no nos aparecen esa columna de saldos ni de nada de eso, porque el análisis de un proveedor, si bien es un espejo de lo que es un cliente, pero del otro lado de la vereda, eh, si no he puesto la columna de último movimiento de un comprobante, es porque no nos ha hecho falta. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Mucha menos cantidad de datos, porque a un cliente le hacemos seguimiento, a un proveedor, el proveedor no hace seguimiento a nosotros como cliente, entonces los datos son menores, pero tiene algunas diferencias que están reflejadas en la parte de impuestos. Y acá volvemos nuevamente, hay algunas cosas que están vinculadas con tablas de AFIP, y que ahí les voy a decir cuáles son los endpoints que tenemos que tener en cuenta. Acá, un proveedor va a ser siempre un proveedor fiscalizado. Es muy raro que sea un consumidor final, pero si bien propone exactamente los mismos tipos de condiciones de IVA, prácticamente no es tan amplio como los clientes. Pero para llevarlo a un concepto amplio, vamos a hacer que toda esta parte que está acá arriba sea exactamente igual que la que tienen los clientes. Condición de IVA y el tipo de documento. Si es un quit, y ahí la lista que nos aparecía en la parte de clientes. Entonces, el proveedor es lo mismo, es un cliente mirado del otro lado. Cuando vean los campos que he puesto en proveedores se van a dar cuenta que tienen inclusive los mismos nombres que los clientes, como para poder mantener una cuestión homogénea. Y acá el punto relevante es el número del documento, que también tenemos que irnos a AFIP a traernos ese dato. ¿Por qué les digo que son tres etapas? La primera etapa es armar un alta baja modificaciones simple, como hemos hecho en el resto de las tablas.
La segunda etapa es conectar esto con AFIP, para traernos directamente, cuando damos de alta tanto a un cliente como a un proveedor, darlo de alta automáticamente con ese consumo de web service. Y la tercera etapa es el análisis de cuáles son las cosas que le agregamos con respecto a si le metemos una conexión con un tablero particular del cifras, si le metemos alguna estadística, si le agregamos una columna con más información, menos información. Esa sería la tercera etapa de cada una de estas partes. Vamos a agotar las 3 etapas vamos a poner 3 sprints para esto. Un primer sprint que sea el lograr desarrollar las dos aplicaciones de altas bajas modificaciones de cliente y vendedor y proveedores. El segundo sprint que sea lograr el traernos los datos de AFIP. Y la tercera etapa, darle el resto de los datos que nos estarían faltando, que tengo que analizarlos, porque a lo mejor algunos los voy a sacar y los vamos a dejar metidos en los tableros. Tengo que charlar con los chicos que están haciendo los tableros de Power BI. Bueno. Ok. Carlos, para la primera etapa, Sí. el frontend no necesita cambios, digamos. Es solamente implementar las rutas y listo. Bien. Entonces, Bueno, en esta semana, hasta que los chicos terminen las rutas, nosotros nos vamos a enfocar yo me voy a enfocar en seguir mejorando la aplicación, resolviendo bugs y mejorando la experiencia de usuario y cambien el testing. Hasta que ya la semana próxima, supongo que sí vamos a tener que hacer algunos cambios. Pero en esta semana es solamente en 10 minutos, 20 ya lo implementamos. bueno, ¿qué me falta a mí como documentación para pasarle a ustedes para que puedan arrancar? Es pasarle al back, que es lo que hace falta dónde están las tablas, qué tablas son, qué datos específicamente de esas tablas, cuáles son los endpoints Sí. que van a hacer falta para el front, para completar toda la información que tienen clientes y proveedores. Entre las tablas Sí. que estamos dando de alta son las 2 tablas más complejas, prácticamente las más complejas, porque son las que más vínculos Sí, tienen con cuestiones externas, para poder darle alta a un dato. Claro, en el front necesitamos el create, el modificar, el crear, el modificar y el crear, modificar, eliminar no, dijimos que de momento no. ¿Cuál más era? Crear, modificar, bueno, esas dos supongo, ¿no? Create, update, modificar, create. Bueno, También. Te falta necesitamos el esas get, dos. pero ese es como implícito. El get, También metamos el los get, es delete a verdad. partir de Claro. ahora. Ya después de lo que charlamos hoy día, metamos también los delete. Ok, bueno, pasa que sí, claro, los delete del cliente, o sea, la lógica, está bueno que lo manejemos de los dos lados, pero, o sea, lo ideal es que lo haga el back, ¿no? O sea, que toda la lógica, tiene por que ser todo el ejemplo, back. No, el delete, o vos tenés que hacer la petición y el back tiene que decirte no, macho. No podés borrar este dato Claro. por X motivo. claro, pero el Así front, por es. ejemplo, que manda un mensaje diciendo, ¿estás seguro que quiere eliminar este dato? O cuestiones así, ¿no? No, eso sí, por supuesto. Eso el front tiene que manejarlo. Pero Claro. el permiso real tiene que venir del back. Porque Lo también da el después back, va a claro. venir si el usuario tiene autorización para hacer ese tipo de tratamiento. Claro. Si tiene Claro, perfecto. autorización Bueno, para sí. un grupo determinado de clientes y proveedores o no, porque también van a haber diferentes niveles de permisos que vamos a meter por restricciones, por cuestiones estructurales de datos, por restricciones de cuestiones de permiso de usuarios y porque a lo mejor manejan un paquete de clientes y proveedores que no son, por ejemplo, los clientes están separados por zonas de rendición. Si yo soy un usuario que no está en la zona de rendición de un cliente que quiero borrar, no me lo va a dejar borrar. Y eso es otra restricción, Claro. también otra capa más en las restricciones y en los permisos de Claro, la parte de claro, back. sí, todo lo maneja Esa es la el tercera back, etapa. la lógica, Esa es digamos. la tercera etapa que quiero Ok. analizar, que quiero dejar bien Ok. detallados para que ustedes tengan documentos bien claros. Ok. Claro, bueno, perfecto, sí. Entonces, por esta semana, por el primer Bueno. sprint, lo que vamos a necesitar es un get, un create y un update de proveedores y de clientes. Ya con eso, ya implementamos, digamos, lo que usted denomina como el primer sprint. Sí. Y el segundo lo vemos la semana que viene, digamos, una vez Bien. que terminemos. Bien. Y también necesitamos
un batch update para proveedores y un batch update para clientes para poder modificar desde la misma tabla, digamos, de forma masiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, Bueno, eso ya necesitamos esas estaría más o menos cuatro. cubierto Bien. por el tema de que ya hicimos uno. Claro, el get de proveedores ya lo hicimos, ya. Pero claro, necesitamos el batch update ahora de proveedores y el batch update de clientes, digamos. Necesitamos los batch update, los create y los update y los get. Eso es lo que necesitamos del back en esta semana, digamos, Bien, bueno. de ambos. Entonces me pongo a terminar la documentación que les tengo que pasar para el back y los detalles que puedan Ok. haber diferentes en el front Ok. para esta primera Perfecto. etapa. Y Ok. pásenme por el Slack la ruta para entrar a las Sí. cifras del servidor. Ah, sí. Usted tiene una cuenta para el escritorio remoto, ¿no? Claro, sí, una cuenta para el escritorio remoto de Sí, cuál? sí, ¿Quiere que se lo digamos de ahora, si usted Windows. lo puede ver? Pásamelo por Ah, escrito, es por un favor. localhost. Si me aguantan ¿Ah? un segundito, que tengo un segundo que me están tocando el timbre. Ok. No hay problema. Igual, ¿cómo se llama? ¿Mm? Pregunto. Están usando el backend que subí, ¿cierto? El que tengo para ustedes. De última, Eh, creen, si están trabajando ¿cómo se llama? En el frontend, déjenle la versión más estable a Carlos y claro, o sea, esperen a que... vos lo que estás diciendo es que Carlos ejecute el código desde su escritorio remoto, ¿no? Una cosa así. Sí, pero es lo mismo que ustedes. Va a usar el mismo backend, ¿me entendés? Que yo les Claro. dejo a ustedes. No, claro, pero El tema claro, está o sea, le que no pregunto. use el mismo frontend de ustedes si están trabajando en algo, por eso yo. No, o sea, nosotros trabajamos con Gitflow, entonces todos los cambios que yo estoy haciendo los hago desde otra rama y una vez que ya están finalizados, ahí recién lo paso a staging, digamos, que es donde vamos a Sí, mandar a es Carlos. Creo que lo mismo, pero claro, bueno, vos estás trabajando de tu máquina, no estás trabajando en el escritorio remoto. claro, sí, sí. Bueno, lo que yo estoy Mira, tratando de decirte es de última entrar a tu usuario remoto y ¿mm? levanta un frontend en un puerto con la Sí. versión más estable y que use esa versión. ¿Me entendés? Que le pase Eh, localhost 2.80 y el puerto que vos estés usando en tu, ¿cómo se llama? En tu usuario para que pruebe esa versión. Y no, por ejemplo, si la Cami está trabajando en algo, que no suba esa versión. O sea, que no entre a esa versión porque Cami está trabajando en eso. Entonces, lo ideal claro, sería que sea en una versión estable. es como te digo de las ramas, pero bueno, Ahí estoy o sea, viendo que no va a entrar en la proveedores versión está Cami hecho. porque Cami tiene su propia rama, entonces Creo que no me estaba no entendiendo. Hablaba de la ruta de los puertos. Acuérdate el tema de cuando trabajamos todos encimados en el Windows, servidor Windows. claro, ya Eso te. entendí, claro. Ya Entonces, entendí. ahí va la Ahora cosa. sí. Entonces, subirle la versión. Claro, que él no, ya entendí, claro, que él Y directamente sí. ni entra en el Visual Studio, sino que No, es que no entra tiene en el por qué. navegador. Ese es el problema. Siempre tuvimos esa disputa. A ver. Pasa que yo tengo un problema que no estoy pudiendo instalar las dependencias, por eso estoy trabajando en local y, a ver, como que no me está dejando guardar cosas el escritorio remoto. Es raro, pero a ver. Mira. Y chicos, está bien. ¿En las dependencias te da error o qué onda? Claro, me dice que no me deja guardar. Mira, tiene A el ver. muestro, pero de última, a ver, ahí De les última le comparto. pido al Santi que lo haga. Entren al usuario del Santi y Eh, levántenlo ahí, que él no, ha estado levantando el frontend. claro, pero no sé si va a tener el mismo problema. O sea, el A tema es ver. cuando te pones a instalar las. Acá yo estaba intentando ver el tema del backend, pero bueno, no importa. No A debería ver, tener problema porque si la Cami pudo levantarlo y está trabajando ahí, mira. A ver. ahí va acá. Si ahora vamos acá, vamos a ver en qué rama estamos. Estamos en staging, a ver, claro. Y pool.
Entonces yo ahora, por ejemplo, pongo npm install, Ujú. me dice que no me deja porque mkdir, no sé qué, creo que es un tema de permisos de escritura en... Bueno, ahora estoy pudiendo. Ah, Capaz ahí que se queda cambiaron Eh, mucho. capaz que es por, no sé, a la ley de... ¿Cómo se llama esto? En mi no, compu anda. en mi compu andaba. En mi compu no andaba. A mí me andaba Es así. la ley de, ¿cómo se llama? Del gato este que está muerto, que no está muerto. Ah, Ahí Ah, se la, me... sí, de la la caja. Schrödinger. No sé Schrödinger. cómo se dice. Schrödinger. Schrödinger, Schrödinger. Claro, ¿el gato está vivo o muerto? claro, nunca Y se bueno, sabe. O sea, Importante, cuando por boludo. lo ahora yo ves, lo veo es- vivo, Lo veo vivo. sí. Cuando vos lo ves, es que eso es física cuántica, o sea, es como que cuando vos ves algo, se comporta de una forma y cuando no lo estás viendo, se comporta de otra. Así son las partículas de luz. Es muy loco. Ujú. Las partículas cuánticas, partículas cuánticas son Sí, así, cuando las ves, la luz también es una la onda y luz no sé también. qué onda. Claro. Claro, es como que cuando la estás viendo, se comporta de una forma y cuando no la ves, se comporta de otra, es rarísimo. O sea, es Pero bueno. cuando vos la ves, define su estado. Cuando no la ves, no define. A eso te referís. Claro. Claro, o sea, he visto pruebas donde, por ejemplo, no estás viendo en tiempo real y es como que las partículas tienen un patrón y cuando estás viendo tienen otro. Es muy loco. Sí, igual es Mm, gracioso porque en realidad nunca estamos viendo totalmente el presente, siempre estamos viendo un poco en el pasado, por el tema de que sí. nosotros percibimos la luz, pero la luz tiene que rebotar. Entonces, si nos Y vamos ponemos a Claro, ahí, pero problemas alguien, filosóficos muy existenciales. filosófico. entonces, sí, ¿qué le pintaba? Pero bueno, nos fuimos. Era para A hacer ver si tiempo mientras le contestaba. levanto. Sí, es para pasar el tiempo, sí, porque la verdad que está demorando Bueno, mucho. como te decía, el tema nada, a veces tira error, sí, pero no debería. Pero si ya la Cami puede trabajar ahí y el Santi también pudo trabajar ahí y levantar el frontend, o sea, no Sí. deberías tener ese problema. Y aparte La cuando palabra pasa es esa cosa debería. como que, claro, y lo gracioso es cuando alguien se pone como patoica, vos tenés que tener esa actitud, Gonza, porque cuando le abrís el administrador de tareas, no sé, de pronto las cosas andan, como que no quieren que les Mm, mates el proceso, no sé, bueno. Te tenés que poner como claro. policía y listo. Fíjate los puertos que estén Hay cazando, sí, que, están cazando los puertos. hay que ponerse la gorra, ¿sí, vos? Claro, boludo, y se ponen las pilas. Server Front Port, el 3001. ¿No lo estás usando vos, Cami? Sí, le está Al usando la cara. 3001 Vamos a poner. es posible. Dale. Entonces, Carlos, usted tiene cuenta, ¿verdad? ¿De dónde? De Sí, escritorio tiene una remoto. cuenta de escritorio. Está creo, en el ¿Quiere, escritorio. ya está, ya entró al escritorio remoto? Estoy en el escritorio remoto. Entre Ok. al Chrome. Entramos a Ah, Chrome. ajá. Y ahí tiene que poner el localhost, Sí. 2 puntos. Localhost, dos Dos puntos, puntos. 3000. No, 30.000. 3050. Claro, 3050. 3050. Sí, a ver, y un segundito que todavía no termina de Cargar. compilar. Sí, ahí va a estar cargando. Ahí ya va a Mierda, está iniciar. pesado. Sí. Mm, No lo recordaba tan pesado. Lo que pasa es que hace mucho que no lo uso en la compu virtual. Estoy trabajando todo local. Incluso he usado el backend online desde mi computadora, por eso no he usado el escritorio. Claro. Y eso también Entonces, explica por qué a veces veías cambios que no había subido, porque ahí está. yo, acuérdate que Ah, subo los... ah, ah, ahí Ahí está, está. Carlos. Ahí estamos. Claro, ahí tiene que iniciar sesión. ¿Tiene un usuario? Bueno, Sí, ¿Queda sí, siento. Franquito? ¿O lo creo? ¿Puedo crear un usuario a partir de acá? A partir de ahora. ¿cómo? ¿Puedo creo que crear? no. Ya No, puedo. no. No, 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 porque no, todavía no. Todavía no no puedo. han Sí, implementado la ruta todavía. Franquito sí, sí. 2025 es el usuario. ¿Cuánto, perdón? Franquito 2025 es el usuario. Franquito Franquito 2025. 2025. Bien. ¿Y la contraseña? Williams.
W y LL. Con una S Con creo que S al tiene. final. ¿Así? Una S al Ujú. final. Es una S al final. Es una S, S sí, al yo final. uso siempre esa para entrar al front. A ver, espérate que no te entendí. Sí, WI una S. Una William. S. Es el final. es el final. MS. NS. Ey, Bien. no, MS. Ah, M, está bien. M. Sí, MS. A ver si es cierto. Que entramos con A ver. Google. Ahí está. Bien, ahí estamos dentro. Sí, ponga a guardar así. Ah, no, Ya, no ya se lo puede. puse, ya lo puse. Ah, mira, Ahí sale está. Es Santi, sí. el Santi. ¿Por qué salgo yo? No, ¿Qué porque es onda? como que el Chrome se Me van a guarda. hackear, La Carlos. contraseña, la contraseña se guarda. No, Me estuvo hackeando, boludo. te tengo el No, Gmail con directo razón. acá. De Te eso van a desvalijar la cuenta. suscripción. ¿Qué haces? Igual no Por eso pasa tengo nada. tengo una suscripción que yo no hice, con razón. Salir ahí tiene que poner. Desconoce No. todos los pagos ahora. Mirá cómo uno se viene a enterar, ¿ah? La tarjeta. Mirá cómo se viene a enterar uno. No tiene ninguna No tarjeta. me sirve. Pasame otra cuenta. Mirá cómo se viene a enterar uno, ¿ah? Mirá, boludo. Bueno, poné, cerrá eso y listo. Ya. Estamos en el servidor, en el usuario administrador. Y este es un usuario que usas vos habitualmente. No, yo tenía mi usuario. Desde que estoy en la otra PC no En entré algún más, momento lo llegaste a poner. Cerrá eso entonces. Alguien ha puesto esto. Bueno, Sí, el Santi lo ha puesto. Ha tenido que ser vos, así. No me acuerdo, Está. sinceramente, a ver otra vez. Bueno, ahí usted No me puede acuerdo, ver no pasa. todo. bien. Ahí Acá todo estoy eso viendo- está implementado. Ay, me Todo encanta. lo que está ahí Bueno, listo, ya tengo está para jugar implementado. entonces. ¿Sí? Perfecto. Acuérdese, Carlos, que el problema de subirlo al 24, o sea, el que sea constantemente, el remoto, el de Linux, y el de Vercel era más que nada una necesidad de poder mostrárselo al inversionista. Claro. Pero si tiene un problema para poder llegar a evaluar el sistema o verlo, siempre puede venir a la segura, que es venir a esta parte, que es como venir al entorno de desarrollo Es la con la idea. versión más actual. Es la idea. Claro, y si se le cae o algo, avísenos y se lo levantamos. Claro. Bien. Pero si no, lo que puede hacer, una vez que se resuelve este problema con el tema del servidor, ya ahí siempre va a poder ir a chequear si quiere desde cualquier navegador la versión que el inversionista vería. Pregunta, acá cuando te logueas, ¿se genera un token? Sí. Ese token tiene Sí, vida es ¿durante cuánto tiempo? Ah, acá está. diferente. Sí. No sabía si era una pregunta retórica o no lo estaba viendo. Ya estamos, sí, perfecto. Y esto a los 57 minutos muere y tiene que volverse a loguear sí o sí. Se cierra la sesión. Se cierra Claro, la sesión. exacto. Bueno, Sí, bueno, ya le voy a plantear algunas cosas sobre esto, sobre este tema. Ok, Porque ok. esto tendríamos que hacer una combinación entre tiempo de inactividad, que caduque automáticamente. Sí. Ah, mientras también, que claro, esté- también. Que mientras que esté trabajando, esto se detenga y esto sea el tiempo de caducidad, de inactividad. Y que cuando se pone a trabajar, esto vuelva nuevamente al número de inactividad. Por ejemplo, pongamos 10 minutos. Entonces estoy trabajando, mientras estoy trabajando, moviendo. Es tema para está bueno. discutirlo, para ver qué factibilidad hay que se haga. Pero Claro, sí, no Sí. sé, igual también. estoy en No te diferentes- contabiliza. Estoy en diferentes plataformas. ¿Cómo? En una de ellas, en el tema de los bancos, que es muy, pero Sí. muy tedioso, y el tema de AFIP también es muy tedioso, que te da un tiempo de caducidad y vos estás cargando una factura, estás haciendo algún proceso que es medianamente largo. Ah, Sí, en sí. AFIP es doloroso. Es doloroso. Estás, no sé, creo que un Exactamente, minuto, es doloroso. dos, y te saca de nuevo, y tenés que volver a poner las Sí, sí. credenciales, es una paja. Sí, Perfecto. es Sí, muy, muy ya se me ocurre cómo solucionar eso. tenemos que tirar varias ideas para ver cómo podría ser para que el usuario sufra lo menos posible, pero que tampoco nos quede una sesión abierta que traiga riesgo y costos.
Así que bueno, ese es un Claro, tema para claro, claro. charlarlo en algún momento. Ok. Ok, si quiere, Carlos, Sí, anote todo lo que vaya viendo es lo que que voy a hacer, necesite sí, en un por supuesto. TXT Sí, 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 y, se los y iba a documentar después, todo. perfecto. Y después si puede nos la pasa y nosotros lo traducimos en tareas de línea, digamos. Dale, Claro. dale. Bueno, chicos, los voy dejando. Ya Dale. mismo les Ah, y Carlos, una ya cosita. mismo les paso el tema para Sí, que me hagan la factura. Ah, ok, eso. ok. Me imaginé Ah, que era bueno, eso. eso, perfecto. Bueno, Estaban ya. mucho más Mientras, adelantados que manden, otro. mientras manden Ah, el no, código, igual yo ya me me quedo acordé, para. ya me acordé, era... ¿Cómo? ¿Cómo, Carlos? ¿Qué, Mientras más tiempo qué? me demore con ustedes acá, más tiempo me demore en hacer el trámite para la factura. Ah, claro, no, igual lo que iba a Sí, preguntar el sí. Gonza creo que era como si hacía calor allá en España. No era eso, ¿eh? ¿Qué? No, No acá, somos ¿Qué? tan interesados. acá en ¿No? Valencia no hace frío nunca. No hace frío. Claro, bueno, sí. Ah. Pero Bien. ahí mi viejo me dijo que en Alicante el clima siempre es precioso, pero bueno, nada que ver el tema. No, pues sí, está No, cerca de Dios. Alicante, no estamos muy lejos. Pertenece a Valencia. Claro, De bueno. claro, claro. Bueno, entonces